En la vida cotidiana, el prójimo puede ser justamente quien más nos agota: el cónyuge irascible, el hijo en crisis, los padres ancianos y exigentes. En el barrio puede ser el trabajador de limpieza que pasa desapercibido, el migrante que aún no domina la lengua, la persona desempleada. En la comunidad puede ser quien se sienta muy cerca y, sin embargo, tiene el alma muy lejos por malentendidos no resueltos. El amor que Jesús enseña no elude estos casos. No habla de un amor etéreo. Narra una historia con polvo del camino, sangre, sudor y lágrimas. Él nos enseña a salir de la zona de confort y sentarnos al lado de quien se está agotando. Queridos hermanos, en el corazón del creyente resuena siempre una invitación de Jesús, a la vez suave y categórica: amar. No se trata de un sentimiento pasajero según el estado de ánimo, sino de un estilo de vida de entrega total. Podemos reconocer tres dimensiones del amor que Él manifiesta. Ante todo, lo que Él manda: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Perdonar 70 veces 7, poner la otra mejilla, recorrer el camino estrecho de la mansedumbre y la humildad. Luego, lo que Él vivió: se sentó en medio de los enfermos, tocó la condición sufriente del ser humano. No se reservó el tiempo para sí, sino que subía en silencio al monte a orar para tener nuevamente fuerzas para amar. Ese amor se condensó en la mesa de la Eucaristía y quedó sellado por la cruz. Por último, lo que Él enseñó mediante historias vivas, no solo un mandamiento nuevo proclamado, sino parábolas muy concretas, como la del buen samaritano, la del hijo pródigo, la del Padre misericordioso, para manifestar la compasión de Dios y, al mismo tiempo, iluminar las grietas de insensibilidad en el corazón humano. En esa misma línea, el evangelista Lucas narra un diálogo que conduce al oyente al centro de la fe. Un experto en la ley se levantó para preguntar a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no respondió con algo novedoso, sino que lo condujo de nuevo a la palabra. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? La respuesta fue bellísima: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús confirmó: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero el corazón humano suele buscar un límite para no sentirse obligado. Por eso el leyista volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Precisamente esa pregunta abrió para Jesús la oportunidad de contar una parábola que invierte nuestra mirada habitual. Jesús no ofreció una definición abstracta, contó un relato. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo despojaron, lo golpearon brutalmente y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Pasó un sacerdote, luego pasó un levita. Vieron,
pero se desviaron. No es una condena dirigida a personajes de tiempos remotos. Es un espejo para que cada creyente se mire en el ritmo apresurado de su propia vida. Quizá ellos estaban ocupados con asuntos del templo. Tal vez temían contaminarse. Quizá ya tenían razones válidas en la cabeza, pero el herido seguía allí. La sangre seguía corriendo. El aliento se iba apagando. El amor verdadero no pospone su respuesta hasta que sea conveniente. Entonces se acercó un samaritano. Pertenecía a un grupo tenido por distinto de otra sensibilidad religiosa y cultural. Justo en este punto, Jesús rompe las vallas que solemos levantar en torno a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? El prójimo ya no se define por la sangre, por el mismo bando, por la misma lengua o por la misma opinión. El prójimo es cualquiera que necesite misericordia ahora mismo. El Evangelio nos saca de una mirada cerrada, que prefiere amar solo a quienes nos aman, piensan como nosotros o nos resultan convenientes. Cuando amamos solo a los que se nos parecen, en realidad amamos la sombra de nosotros mismos en el otro. El amor según Cristo es distinto. Se atreve a cruzar fronteras, acepta ser incomprendido y se entrega hasta el final bajo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Se esconde siempre un temor, el miedo a un deber sin límites. Nos gusta trazar marcos, poner fronteras, fijar destinatarios, porque así controlamos el corazón. Jesús llama a una conversión radical. En lugar de preguntar ¿quién merece que yo lo ame?, preguntarnos: ¿estoy dispuesto a hacerme prójimo desde la posición de quienes se consideran religiosos, instruidos o con prestigio? Necesitamos aprender de nuevo la primera lección del Evangelio. El amor no espera condiciones, no pide permiso previo, no teme ensuciarse las manos. El amor se inclina ante la condición herida, toca la llaga con una caricia y toma de lo propio para vendar lo ajeno. En la vida cotidiana, el prójimo puede ser justamente quien más nos agota: el cónyuge irascible, el hijo en crisis, los padres ancianos y exigentes en el barrio. Puede ser el trabajador de limpieza que pasa desapercibido, el migrante que aún no domina la lengua, la persona desempleada. En la comunidad puede ser quien se sienta muy cerca y, sin embargo, tiene el alma muy lejos por malentendidos no resueltos. El amor que Jesús enseña no elude estos casos. No habla de un amor etéreo. Narra una historia con polvo del camino, sangre, sudor y lágrimas. Él nos enseña a salir de la zona de confort y sentarnos al lado de quien se está agotando. Desde aquí, el Evangelio abre un itinerario de misericordia con verbos muy concretos: ver, compadecerse, acercarse, vendar, derramar aceite y vino, llevar a la posada, cuidar, pagar, prometer volver. Cada verbo es un paso de conversión, un latido de un corazón que quiere pertenecer a Dios. Pero antes de adentrarnos en esos pasos, necesitamos pedir la gracia
de revisar nuestra mirada si realmente vemos o solo pasamos de largo. Si permitimos que el corazón se conmueva ante el dolor o lo cerramos para no complicarnos. Si nos atrevemos a salir de nuestra agenda apretada para pisar la orilla del camino del otro. En esa encrucijada, el amor de Dios se encuentra con nuestra libertad. La vida eterna que anhelaba el legista no es un premio a los razonamientos bien dichos, sino el fruto de un corazón configurado con el corazón de Cristo. Cuando dejamos que la palabra nos conduzca del mandamiento al relato y del relato a la acción, esa vida comienza a vivirse ya en el presente. La voz suave de Jesús sigue resonando. Haz esto y vivirás. Ypsilon, justamente hoy, en casa, en el trayecto al trabajo, en el lugar de servicio, en medio de la comunidad de fe, el prójimo sigue tendido al borde del camino de la vida, esperando una mano que no se demore y un corazón que no se cierre. Cuando aún resuena el relato del Evangelio, el camino de la misericordia se abre en acciones concretas. Ver, compadecerse, acercarse, venda, derramar aceite y vino, ponerlo sobre la cabalgadura, llevarlo a la posada y cuidar. Ninguna acción es casual. Cada paso es un latido de un corazón que pertenece a Dios. Primero, ver no es una mirada fugaz, sino abrir de verdad los ojos para reconocer el dolor y la necesidad del otro. En la vida acelerada, ante noticias de desastres, enfermedades, desempleo e injusticias, la mirada se enfría con facilidad. La palabra nos invita a mirar de nuevo, mirar al trabajador de limpieza en la neblina del amanecer, a la madre soltera que calcula cada comida, al joven lejos de su tierra buscando un lugar, al anciano silencioso ante el atrio del templo. Cuando la mirada se detiene con compasión, sus rostros dejan de ser una masa anónima y se revelan como prójimos que necesitan ser sostenidos. Luego, compadecerse. En la Sagrada Escritura es una conmoción profunda en la que uno percibe el dolor ajeno. No es lástima pasajera, sino permitir que el sufrimiento del otro entre al corazón. Solemos levantar muros para evitar ser heridos, pero la misericordia invita a bajarlos. La compasión no nos debilita, nos configura con Jesús, cuyo corazón se estremeció al ver a la multitud desamparada. Muchos se quedan aquí, ven y se conmueven, no dommage, pero la verdadera misericordia no se detiene en la emoción. Sigo acercarse. Es el momento en que el amor se vuelve acción. Acercarse es atreverse a salir del propio plan, cruzar la zona de confort y llegar hasta quien necesita atención. Es detenerse junto al que se derrumba, preguntar con delicadeza, escuchar su historia. Al acercarnos, descubrimos la raíz de la herida, carencias, soledad, traición, desempleo, crisis o enfermedad. Nos acercamos para comprender, para no juzgar y para devolver dignidad al que sufre. Después vendrá. El samaritano no tenía un botiquín a mano,
rasgó su propia ropa para vendar las heridas. Es la imagen de la caridad verdadera, no dar lo que sobra, sino compartir lo que es propio. Vendar es dedicar tiempo al enfermo, abrir el corazón y ayudar con respeto. En la familia, vendar puede ser una disculpa a tiempo, un diálogo tras un malentendido, un gesto suave en lugar de un estallido. En la comunidad, vendar es frenar el rumor, salvaguardar la buena fama del otro y ponerse como puente en vez de profundizar divisiones. El Evangelio menciona aceite y vino. El aceite alivia la herida, el vino desinfecta y reanima. En la vida de fe, el aceite simboliza la mansedumbre y la ternura. El vino, la alegría y la fortaleza interior. Ungirnos mutuamente es hablar con suavidad, mirar con respeto y obrar con empatía para calmar el ardor. Servirnos vino mutuamente es reavivar la esperanza, despertar la confianza y levantar al que ha caído. Dios nos da a cada uno el aceite de la bondad y el vino de la esperanza. No los guardemos para nosotros, porque en el camino siempre hay alguien que necesita alivio. Cuando el samaritano pone al herido sobre su cabalgadura y lo lleva a la posada, esa imagen habla de compartir la carga del otro. Cargar significa aceptar contratiempos y sacrificar planes para que el frágil esté a salvo. Llevar a la posada es ayudar al que sufre a reencontrar apoyos. En la familia, en la comunidad, junto a un sacerdote, un médico o un acompañante espiritual. Todos tenemos límites, pero la caridad auténtica sabe tender puentes y confiar al herido abrazos capaces de sanar. Por último, cuidar no es hacer algo para cumplir o registrar una buena obra, sino quedarse y continuar. A veces será una noche junto a la cama, una semana de llamadas, un mes de acompañamiento o un año de apoyo silencioso. Cuidar es perseverar sin necesidad de aplausos ni recompensas. El samaritano pagó los gastos y prometió volver. Es el modelo de una misericordia madura, responsable, continuada y organizada. En la vida parroquial puede hacerse visible en grupos de visita a enfermos, fondos de apoyo para estudiantes, talleres de habilidades para jóvenes o iniciativas que devuelvan esperanza a quienes atraviesan dificultades. Esta cadena de acciones es un camino de conversión cotidiana. Ojos que saben ver de verdad, corazón que sabe conmoverse, pies que se acercan, manos que vendan, labios que pronuncian palabras suaves, hombros que cargan el peso ajeno y un ánimo que persevera en el cuidado. Cada paso es una gracia, cada gesto pequeño es una respuesta al llamado de amor de Dios. Y si a veces nos parecemos al sacerdote o al levita que pasaron de largo, no nos desanimemos. La palabra hoy nos invita a retomar lo pequeño, un saludo, una llamada para reconciliar, una parte compartida, una hora para escuchar, un asiento cedido al cansado.
Cada acto de misericordia vivido con amor convierte la vida en instrumento de gracia. Dios no pide lo extraordinario, nos llama a hacer lo ordinario con un amor grande. Ese es el camino sencillo y firme que conduce a la vida verdadera. Ipsilon así. El relato nos conduce a la cumbre de una misericordia madura. Permanecer toda la noche junto al herido, hasta que la respiración se haga más regular, los ojos se abran y la vida vuelva a florecer. No es una visita fugaz para marcharse con prisa, sino una permanencia paciente que hace que el propio tiempo se ralentice al ritmo débil del que sufre. Aquel samaritano también tenía trabajo, un camino por recorrer y bienes que resguardar. Sin embargo, entre tantas razones razonables, eligió lo que es justo, detener su propia vida para salvar la vida de otro. La misericordia no elimina las responsabilidades, pero reordena las prioridades. Pone a la persona antes que la comodidad y a la vida antes que el plan. Al amanecer, tomó su propio dinero y lo entregó al posadero, encargándole el cuidado y prometiendo volver para saldar cualquier gasto adicional. No entregó solo tiempo y fuerzas, sino también sus bienes y su credibilidad mediante una promesa de fidelidad. Así, la misericordia no se queda en la emoción ni en un instante, sino que se vuelve una alianza. Allí nace un corazón capaz de transformar la compasión en responsabilidad. La emoción se convierte en proyecto, la mirada en acción y la lágrima en una colaboración perseverante para que el frágil no quede abandonado. Aquí la caridad cristiana alcanza madurez. No es un impulso pasajero, sino un camino largo que exige constancia y fidelidad. Jesús concluye con una pregunta decisiva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El legista respondió: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Todas las acciones enumeradas convergen en una sola palabra: misericordia. Misericordia es mirar con los ojos abiertos, estremecerse con un corazón sensible, acercarse, sans temer la fatiga, vendar con lo que es propio, llevar al otro a un lugar seguro y estar dispuesto a pagar con tiempo, esfuerzo, bienes e incluso con el buen nombre. Vivido así, ya no resuena la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque quien sabe tener misericordia se vuelve prójimo de cualquiera a quien Dios ponga en su camino. En el mundo de hoy, todavía es posible vivir sin ver, sin conmoverse, sin comprometerse. Sucede cuando los ojos se cierran deliberadamente ante el dolor, cuando el corazón se paraliza por una cadena incesante de malas noticias, cuando la excusa "todos estamos ocupados" se convierte en escudo que oculta la compasión. Pero la palabra invita a otro estilo de vida: abrir los ojos para reconocer la gracia y abrir el corazón para compartir el amor. Seamos agradecidos por haber nacido en paz, por crecer en una comunidad, por recibir el apoyo de tantas personas buenas. Y desde esa gratitud brota la responsabilidad
de servir a quienes tienen menos. La misericordia, entonces, no es solo dar, es devolver amor al mundo como respuesta a los dones recibidos. En la vida pastoral abundan testimonios que viven en silencio el espíritu del buen samaritano. Muchos grupos acogen a madres gestantes en situación precaria, abren la casa, preparan la mesa, organizan el alojamiento, acompañan en los controles médicos, facilitan el regreso al estudio o al trabajo y siguen cuidando a los niños y ayudando en el hogar para que una vida frágil nazca en paz. No es solo un ánimo, tú puedes, sino una red concreta de humanidad. Un techo donde vivir, una mano que sostener, alguien que guía el camino. Cada vez que un niño llora al nacer, no solo se salva una vida, también se ilumina un futuro con esperanza. Es la imagen de poner sobre la cabalgadura, llevar a la posada y cuidar en el presente una caridad concreta, organizada, con nombre, con agenda y con responsabilidad de continuidad. En la familia, la misericordia adopta un rostro sencillo. Es el hijo mayor que acompaña con paciencia a los padres ancianos al médico a pesar del trabajo. Es el esposo que vence el orgullo para pedir perdón y buscar la reconciliación con su esposa. Es la esposa que ora en silencio y busca ayuda cuando un ser querido cae en la tristeza. Es el joven que dedica su tiempo a reforzar el aprendizaje del niño del vecindario que dejó la escuela. Cada gesto es como una pequeña moneda entregada al posadero, como una promesa de volveré, discreta pero perseverante. En la vida parroquial, la misericordia puede organizarse para difundirse y perdurar. Grupos de visita a enfermos, fondos de emergencia, talleres para desempleados, espacios de escucha para quienes viven crisis, momentos de oración que sostienen a familias heridas, equipos de acogida a migrantes para que no se sientan solos. Cada iniciativa humilde, cuando se articula con otras, se convierte en la posada del Evangelio en medio de la vida cotidiana, donde la vida es levantada cada día. Allí aprendemos a mirarnos no por el mérito o el estatus, sino por las heridas y la dignidad. La parábola se cierra, pero el camino de la misericordia queda abierto. La invitación ve y haz tú lo mismo. No es un eslogan, sino un sacramento de la vida diaria, donde la gracia se expresa en cosas pequeñas hechas con gran amor. Cada mañana podemos empezar pidiendo la gracia de reconocer al olvidado en nuestro trayecto. Cada tarde podemos ofrecer nuestras omisiones y desear volver para reparar con bondad. Con el tiempo descubrimos que al abrazar a otro, somos abrazados. Al pagar el precio por un hermano, nuestro corazón recupera la libertad. Al prometer regresar, entramos en la alianza de Dios, el fiel que vuelve a nosotros día tras día. Por último, el buen samaritano de la parábola no es solo un personaje, es la imagen de Cristo mismo. Él se inclinó sobre la humanidad herida,
derramó aceite y vino, que son los sacramentos, vendó con la palabra y la gracia, nos cargó sobre sus hombros en la cruz, nos llevó a la posada que es la iglesia, pagó con su sangre y prometió volver. Al contemplarlo, cada creyente aprende a hacerse prójimo en medio del mundo. Sabe conmoverse, acercarse, ventar, sostener, confiar, cuidar y perseverar hasta el fin. Así entra el amor de Dios en los polvorientos caminos de la humanidad. Y así somos conducidos a la plenitud de la vida,